Hola, buenas. Vengo hoy con este vídeo en el que vamos a hablar de este cómic llamado Patrulla X, Los Años Perdidos, pero si os parece, antes de entrar a verlo en detalle, vamos a hacer un poco de historia, pues para saber exactamente qué es lo que tenemos entre manos. Como sabemos, los cómics de la Patrulla X comenzaron a publicarse en 1963 de la mano de Stan Lee y Jack Kirby, y esta primera etapa de los mutantes, lo cierto es que nunca llegó a brillar demasiado y se convirtió en una serie casi segundona dentro del universo Marvel. Eso sí, hacia el final de su andadura, el nivel de la serie creció bastante, gracias sobre todo al trabajo de Roy Thomas y Neil Adams, pero esto, pues por desgracia, no impediría que la Patrulla X fuera finalmente cancelada en 1970. Y como también sabemos, la franquicia mutante fue relanzada de nuevo en 1975 con la aparición de aquel mítico Giant Sights número 1, donde se nos presentaba a lo que se denominó la Segunda Génesis, en donde el profesor Charles Xavier reclutaba a una nueva generación de mutantes y cuya primera misión pues era rescatar a los alumnos originales del profesor. Y este regreso de 1975 sí que gozaría de gran aceptación y a partir de entonces su popularidad pues fue aumentando número tras número, gracias sobre todo a los guiones de Chris Claremont. Pero ¿qué pasó en esos años oscuros? Es decir, desde 1970, fecha de su cancelación, hasta 1975, momento en que la serie fue relanzada. Pues durante esos casi 5 años lo que hizo Marvel fue continuar editando cómics de la Patrulla X, pero con historias repetidas, ya aparecidas en años anteriores, es decir, reimpresiones de las primeras aventuras. Años después, ya en 1998, el dibujante John Byrne se hace una pregunta. ¿Qué aventuras podría haber vivido la Patrulla X durante esos años perdidos? Porque está claro que los mutantes no se habrían estado quietos durante esos 5 años. Y es así como surge la idea de este cómic que tengo hoy aquí, que como hemos dicho es Patrulla X, Los Años Perdidos. Hay que recordar también que John Byrne ya se había encargado del dibujo de la Patrulla X con anterioridad, cuando sustituyó a Dave Cockrum allá por finales de los años 70, pero claro, él lo que había dibujado era la nueva Patrulla X, a la segunda Génesis. Sin embargo, según parece, pues a él también le hubiera gustado dibujar a la Patrulla X original, la de la primera época, aquella que él había leído en su adolescencia. Entonces, por eso, como decía, a finales de los años 90 decide quitarse esa espina y es ahí donde surge este proyecto, cuando se propone rellenar ese hueco que existía entre la época en que habían concluido las aventuras clásicas de la Patrulla X original en 1970 y la llamada Segunda Génesis que comenzó en 1975 y así de esta manera pues arrojar luz sobre esos denominados años perdidos. Concretamente la intención de Byrne era que esta nueva serie que estaba a punto de crear de los años perdidos se alargara lo suficiente para cubrir el hueco entre el número 66 de 1970, número con el que acabó la colección original, y el Giant Sights de 1975, donde se presentaba al nuevo grupo de mutantes. Pero lo cierto es que este proyecto de John Byrne solo llegó hasta los 22 números porque desgraciadamente también acabó siendo cancelado. Y este primer volumen que ahora nos trae Panini recoge de los números 1 al 11 y dentro de un tiempo habrá un segundo volumen con los números del 12 al 22. Si echamos un vistazo al tomo, lo primero que encontramos es el índice y un prólogo llamado A mí, mis hombres X, que está escrito por Eduardo de Salazar, o no sé si será una errata, puede que sea Eduardo de Salazar, no lo sé. Y en este prólogo, bueno, pues se nos explica mucho de lo que yo ya he contado y a partir de aquí comienzan las aventuras de estos años perdidos. Si os parece, antes de verlas, podemos recordar cómo terminó aquel número 66 de 1970 para entender un poco lo que nos encontramos al principio de este cómic. En aquel último número de la Patrulla X, bueno, pues veíamos al profesor Xavier y cómo, después de usar poderes mentales para salvar al mundo de la invasión de una raza alienígena, que se llamaba los Xenox, pues el profesor Xavier se encontraba al borde de la muerte y en estado de coma. Pero gracias a una máquina que creó Hank, pues el profesor fue capaz de decir unas palabras e informar a la Patrulla X de que necesitaba encontrar a Hulk antes de que fuera demasiado tarde. Así que los X-Men rastrearon a Hulk, que en ese momento estaba causando estragos en Las Vegas, y bueno, pues los X-Men lo enfrentaron y la tensión del ataque hizo que Hulk se transformara momentáneamente en Bruce Banner y en ese momento de lucidez, digamos, pues le dice a la Patrulla X que tiene un dispositivo que está impulsado por rayos gamma y que puede curar este agotamiento mental que tiene el profesor Xavier y que este dispositivo está oculto en uno de sus laboratorios que tiene en el desierto. Bueno, finalmente los X-Men encuentran el dispositivo, vuelven con él a casa y al activarlo
pues se sorprenden gratamente al ver que funciona. Es decir, el profesor Charles Xavier despierta completamente curado y con esta crisis superada, pues el profesor da las gracias a sus estudiantes por haberle salvado la vida y de esta manera terminaba aquel número 66 y se cancelaba la serie. Bueno, pues después de este pequeño resumen podemos volver ahora sí a estos años perdidos que continúan donde terminó aquel número 66, pero lo primero que encontramos, curiosamente, no es el número 1 de esta colección de los años perdidos, sino que es un prólogo que originalmente fue publicado en el número 94 de los X-Men, una especie de extra para que los lectores de la Patrulla X, bueno, pues conocieran el inicio de esta nueva serie y de alguna manera pues se interesaran por ella. En este prólogo, llamado Salvación o Destrucción, nos encontramos a la Patrulla X, que está revisando una nave de los Centinelas de la que se han apoderado, y los X-Men comienzan a revisar la nave de arriba abajo ante el temor de que los Centinelas pues tengan instalada alguna trampa. Y durante esta revisión, alguno de los peores enemigos de la Patrulla X pues hace su aparición en el hangar y lo hacen así pues de manera inesperada de repente. Pues aparece el Magneto, aparece también la Mole, aparece el Sapo y finalmente aparece también el Juggernaut. Bueno, pues como es de esperar hay una gran pelea y tras luchar contra estos enemigos se descubre que no son enemigos reales, sino que son una especie de proyecciones mentales que ha generado el profesor Xavier y bueno, lo ha hecho con el objetivo de comprobar que sus alumnos no habían perdido facultades mientras que había estado ausente. Una vez acabado este prólogo, ahora sí ya comienza el número 1 de la colección. Y este número 1 comienza con un epílogo. Este epílogo es una recreación de las páginas finales del X-Men 66, que acabamos, por cierto, de recordar, y bueno, funcionaban un poco de resumen para el lector. Entonces lo que vamos a ver aquí es ese enfrentamiento con Hulk del que os hablaba, y vemos también cómo este aparato que les ha proporcionado Bruce Banner pues consigue despertar al profesor Charles Xavier de su coma. Después tenemos un prólogo. Este prólogo comienza con un Bobby barra Hombre de Hielo, que está muy enfadado y que se está planteando incluso abandonar el grupo porque no puede perdonar al profesor que fingiera su propia muerte y también le recrimina a Jean Grey que no dijera nada a pesar de estar al tanto de la situación, así que finalmente el Hombre de Hielo pues decide marcharse y curiosamente esta noticia pues parece no preocupar al profesor Charles Xavier. Por el contrario, lo que sí que preocupa al profesor pues es conocer lo que ha ocurrido durante su ausencia. Así que pide a sus alumnos que abran sus mentes para que pueda rastrearlas y pueda rastrear todos sus recuerdos recientes. Y bueno, pues aquí ahora vamos a ir viendo todo lo que el profesor también presencia cuando rastrea la mente de sus alumnos. La batalla contra el monstruo grotesco, contempla también el supuesto momento de su muerte, que en realidad fue la muerte de un biomorfo que se llamaba El Cambiante. Ve también el día que Bobby Drake y Lorna Dane se conocieron. Ve la llegada del mutante Mesmero, la aparición también de Alex, el hermano de Scott, los enfrentamientos contra el faraón viviente y los centinelas. Ve también cómo la Patrulla X acudió a Karl Likos, o lo que es lo mismo Sauron, para pedirle ayuda. También se entera de la muerte de Karl Likos. Vemos también su aventura en la Tierra Salvaje y también vemos la muerte de Magneto, que había establecido su guarida en la Tierra Salvaje. Y finalmente, pues el profesor también rastrea los recuerdos de sus alumnos cuando descubrieron que Charles Xavier no había muerto, sino que había permanecido aislado preparando la defensa contra la flota invasora de estos alienígenas llamados Xetanox. Y finalmente descubre que ninguno de los X-Men comprobó en persona que Magneto había muerto realmente, por lo que se enfada muchísimo y envía a la Patrulla X de vuelta a la Tierra Salvaje para encontrar el cadáver de Magneto. Entonces, bueno, la excusa de todo esto, de todo este recorrido que ha ido haciendo Charles Xavier por la mente de sus alumnos, pues es un poco recordar lo que ocurrió en aquella primera colección de los X-Men y conocer un poco cómo hemos llegado a la situación actual. Bien, pues como digo, Charles Xavier envía a la Patrulla X a la Tierra Salvaje y aquí comenzaría, ahora sí, después del epílogo y del prólogo, lo que sería el primer capítulo llamado Otra vez la Tierra Salvaje. Al comienzo vemos cómo de camino a la Tierra Salvaje, en la nave que le arrebataron a los centinelas, la Patrulla X pues comparte su preocupación por el estado mental del profesor. No les cuadra pues que no se haya preocupado, por ejemplo, por la marcha de Bobby. Además ha tenido comportamientos raros como esa pelea que vimos en el prólogo contra las proyecciones mentales. Tampoco les cuadra mucho la forma que ha tenido de reaccionar al saber que no comprobaron si Magneto había muerto realmente o no. Y mientras tanto vemos también cómo Lorna y Alex pasean por los jardines de la escuela para jóvenes talentos y de pronto aparece Bobby, que ha vuelto, pero no ha vuelto para quedarse, sino simplemente para proponerle a Lorna que se escape con él. Y esto pues va a provocar una pelea de gallos entre Bobby y Alex.
Y finalmente Bobby entenderá que Lorna prefiere a Alex y vuelve a marcharse, esta vez ya supuestamente de manera definitiva. La Patrulla X, por su parte, comienza su descenso a la Tierra Salvaje, pero la nave tiene una avería y obliga a los X-Men a hacer un aterrizaje forzoso. Y la chica maravillosa pues queda malherida. A continuación vemos como una tribu autóctona lanza unos dardos a los mutantes y todos caen dormidos. Y al despertar, el jefe de la tribu les comunica que Jean Grey no ha podido sobreponerse a sus heridas y ha pasado a la Tierra de los Muertos. Mientras también vemos como Anfibio le comunica a Magneto el regreso de la Patrulla X a la Tierra Salvaje y él pues jura vengarse de ellos por lo que le hicieron. Sin embargo, vemos que Magneto, más que una persona real, parece más bien un tipo de proyección, un tipo de espíritu. Y con esto pues acabaría el primer capítulo y pasaríamos al segundo, que se llama El fantasma y la oscuridad. Este número comienza con Cíclope rememorando lo que ha sucedido, lamentándose por la muerte de Jean, y mientras que camina es atacado por un Tyrannosaurus Rex, pero es rescatado por Hank y por el Ángel en el último momento, y además le dan la gran noticia de que Jean no está muerta. Al parecer, cuando el jefe de la tribu les dijo que la chica maravillosa había ido a la Tierra de los Muertos, pues era algo literal, ya que esta Tierra de los Muertos es un lugar real, es una especie de paraíso terrenal, donde los enfermos y los ancianos pues son enviados y allí pues pasarían supuestamente sus últimos días y es donde habrían enviado también a Jean. Mientras la acción nos lleva al apartamento de Zelda y Vera, que es donde Bobby ha pasado la noche, y al despertar pues Bobby confiesa a Zelda que está enamorado de Lorna, pero que Lorna prefiere a Alex. Esto hace que Zelda se enfade mucho y bueno pues decide llamar a Candy, que es la amiga del Ángel. Por su parte, Bobby en ese momento intercepta un mensaje telepático que ha enviado el profesor Xavier y que va destinado a Lorna y a Alex. Y en este mensaje telepático pues les pide que vayan a la Tierra Salvaje a ayudar a la Patrulla X. Y claro, pues Bobby al interceptarlo, digamos que se arrepiente de haber dejado a sus compañeros solos, así que también decide ir a ayudarlos. De vuelta a la Tierra Salvaje descubrimos que es Magneto quien gobierna esa Tierra de los Muertos y que tiene a Jean Grey en su poder. Por su parte, los X-Men, pues a pesar de estar prohibido, intentan acceder a ese lugar, pero son descubiertos, son atacados, Cíclope es herido por una flecha cerca del corazón, pero poco después vemos cómo su herida sana milagrosamente cuando se están acercando a este supuesto paraíso, mientras que también vemos cómo Ángel cae herido debido a una turbulencia. Y justo cuando cae aparece a su lado pues lo que parece ser otro ser alado. Ahí acaba el número 2 y el número 3 se llama En alas de ángeles. Este capítulo comienza con Caos y Lorna llegando a la Tierra Salvaje en busca de la Patrulla X, y mientras vemos como el Ángel despierta en la cabaña de unos hombres que aparentemente pues le van a prestar su ayuda. Por su parte, Bestia y Cíclope son interceptados al llegar a este supuesto paraíso y son atacados por un ser alado muy extraño, pero logran escapar. Y estos mismos seres alados, que están al servicio de Magneto, pues mantienen vigilada también a Jean Grey, que en un momento dado despierta y consigue escapar de su celda. Y cuando está en plena huida, pues se encuentra con Magneto, o lo que parece ser Magneto, una especie de fantasma, como decía, una especie de proyección de Magneto. Mientras volvemos a ver a Bestia y a Cíclope, que descubren que este lugar pues tiene un efecto, digamos, curativo, un efecto milagroso curativo, lo que explicaría, por ejemplo, pues que esta herida de flecha que tenía se haya sanado, y además se dan cuenta de que todas las personas enfermas que habían sido enviadas a este paraíso, entre comillas, pues se han curado y ahora son explotados como esclavos. Aquí vemos cómo Lorna y Caos ya han aterrizado y se encuentran con Cazar, que se va a unir a ellos para buscar a la Patrulla X. En cuanto a Ángel, bueno, pues vemos que los hombres que han rescatado al Ángel se lo llevan escondido a un lugar donde se van a encontrar con un grupo de seres alados como los que ya habíamos visto, pero estos son diferentes, por lo menos en cuanto a su actitud, ya que parece que están, digamos, como si dijéramos en el lado bueno de la historia, y le cuentan a Ángel pues la historia de esta tierra. Le explican que todo empezó hace 100 generaciones, cuando sus antepasados pues descubrieron este lugar y ese maravilloso secreto de curación que tiene. Pero esta curación tuvo un precio y a lo largo de las generaciones su aspecto fue cambiando por la magia hasta tener la apariencia que tienen ahora de seres alados. Al quedarse sus brazos sin fuerza, pues comenzaron a reclutar a hombres y mujeres enfermos, prometiéndoles que esto era un paraíso de curación, pero terminaron convirtiéndolos en esclavos. Entonces ahora este pequeño grupo de rebeldes, que por cierto son de una especie que se llaman Nu-Gari, pues han comprendido la maldad de sus actos durante todas estas generaciones y ahora pues van a intentar ponerle remedio ayudando a la Patrulla X.
Y en ese momento pues hace aparición la mujer alada que rescató al ángel. La acción regresa a Cíclope y Bestia, que continúan buscando a la chica maravillosa, y entonces descubren un extraño artefacto. Y finalmente, para acabar este número, vemos como Jean Grey es sorprendida por Magneto y que la ataca y cae desmayada. Aquí comenzaría el número 4 de la colección, que se llama Huida hacia el olvido. Este capítulo comienza mostrándonos a Jean Grey, que está cautiva de Magneto, y bueno, pues aquí el señor del magnetismo aprovecha para también hacer un flashback de lo que había pasado en la colección antigua, y nos recuerda cómo creó a una sirena mutante llamada Lorelei, y también pues explica que el poder de esta mutante no afectaba a las personas de su mismo sexo, por lo que Jean Grey usó su telequinesis para usar por la fuerza los rayos ópticos de Cíclope. Esto provocó un derrumbe que aparentemente pues había acabado con Magneto. Aquí es donde ellos pensaban que había muerto. Sin embargo, lo que cuenta Magneto es que él cayó a una corriente subterránea que lo arrastró hasta llegar a la ciudad de los Nugari. Una vez en esta ciudad, pues usó su capacidad de proyectar su yo astral y con esa forma fantasmagórica pues consiguió someter a estos seres alados para su propio beneficio. Mientras tanto, los Nugar aliados le explican al ángel que hay otros forasteros en la ciudad. Y bueno, nosotros ya sabemos que se trata de Bestia y Cíclope. Bestia y Cíclope, que lo que habían encontrado pues es una especie de aeronave gigante que está conectada a unos enormes globos, pero de momento pues desconocen su finalidad. Mientras tanto, Magneto explica a la chica maravillosa que el efecto curativo de la ciudad es debido a una radiación que emana de un volcán que hay bajo la ciudad y que está entrando en erupción. Como recordamos, Bobby pues había interceptado este mensaje del profesor Charles Xavier y decidía también en ese momento ayudar a la Patrulla X. Entonces vamos a ver sus intentos por llegar a la Tierra Salvaje, pero bueno, las inclemencias del tiempo le impiden volar. Jean Grey, mientras que está presa de Magneto, pues percibe la presencia de Bestia y Cíclope y con su poder telepático pues les indica cómo encontrarla. Magneto, por su parte, vuelve a ocupar su cuerpo físico y le anuncia a Jean que se marcha de la ciudad pues antes de que este volcán que hay subterráneo entre en erupción. Mientras tanto, el ángel y esta nueva amiga alada también se adentran en la ciudad, buscan a sus amigos y en ese momento comienza la erupción. Aquí vemos como antes de que Magneto pueda huir, pues Bestia y Cíclope dan con él y bueno, pues tras una refriega lo dejan inconsciente. El caos se va a apoderar de la ciudad, todo el mundo trata de huir y los esclavos en ese momento aprovechan para atacar a los Nugar. El problema es que toda la ciudad está rodeada por montañas, lo que imposibilita la huida. Entonces Cíclope se propone abrir una brecha y esto pues permite a los esclavos huir. Sin embargo, por el esfuerzo que ha hecho a la hora de abrir esta brecha, Cíclope también se desmaya y después, por si fuera poco, una explosión de lava corta el camino de escape. Todos los esclavos han conseguido huir, pero la Patrulla X queda atrapada. La ciudad vemos cómo comienza a desmoronarse y ya cuando todo parece perdido, ven la nave de los globos alzarse en el cielo, así que se apresuran a alcanzarla llevándose a Magneto con ellos. Y una vez en la nave, donde también hay un par de seres alados, pues ven desde las alturas cómo se destruye la ciudad y bueno, los problemas no cesan porque además una gran turbulencia hace pedazos la nave y ahí acabaría el volumen 4. El quinto se llama Jinetes de la Tormenta y al comienzo de este capítulo vemos a Candy, que es la amiga del ángel, y vemos cómo llega a la escuela para jóvenes talentos. Como no le abren la puerta, bueno, pues da la vuelta a la escuela y se encuentra con G3, que la captura, pero aparece Charles Xavier y en ese momento la acción se traslada hasta Bobby, que cansado de esperar a que la tormenta amaine, pues decide usar su poder helado para recorrer los 1100 kilómetros que le separan de la Tierra Salvaje. Pasamos entonces a ver la caída de la nave de globos donde viaja la Patrulla X. Magneto despierta de su aturdimiento y bueno, pues le recrimina a los X-Men haber llegado a esta situación y les maldice también por haber frustrado su plan de convertirse en un ser inmortal. Les explica que esto, bueno, pues estaba a punto de conseguirlo gracias a este vapor radioactivo que emanaba del volcán y que él había recogido en esos globos que van en la nave. Unos globos que ahora pues se están destrozando y bueno, pues están dejando escapar todo ese gas que Magneto necesitaba para sus planes. Ante la gravedad de la situación, Magneto decide lanzarse al vacío y Avia se lanza atrás de él para intentar rescatarlo. Esto a su vez provoca también que Ángel se lance para tratar de proteger a Avia y mientras vemos a Caos, a Lorna y a Cazar que están tratando de encontrar a la Patrulla X y de pronto divisan el humo que proviene de la ciudad de los Nugar, de estos seres alados. De vuelta a la nave, Hank decide saltar también para tratar de salvar al Ángel de una muerte segura, ya que las turbulencias pues son cada vez peores. Una vez que lo alcanza, lo sube de nuevo a la nave, que cada vez está más deteriorada, y ante la inminente caída de la nave, pues deciden agarrarse a los pocos globos que quedan. Atan a Cíclope, que seguía inconsciente, pero los globos pronto empiezan a distanciarse, alejando también a los miembros de la Patrulla X,
Y el primero en caer a tierra firme va a ser Bestia. ¿Y quién encuentra a Bestia? Pues nada más y nada menos que Tormenta. Aquí acaba el número 5 y pasamos ya al número 6. El número 6 que se llama El nacimiento de una diosa. Al comienzo de este episodio, bueno, pues vemos que Bobby ha conseguido llegar a la Tierra Salvaje, pero con tanto esfuerzo pues se ha quedado sin fuerzas, está tirado en la playa y en ese momento hay un carroñero, una especie de dinosaurio carroñero que aprovecha para atacarle. Sin embargo, un hombre aparece justo a tiempo para salvarle, este hombre reconoce a Bobby y después sale huyendo. Mientras, en la escuela para jóvenes talentos, pues Charles Xavier se entrevista con Candy, tratando de saber qué es lo que la ha llevado allí. Y volvemos otra vez a ver a Ororo, que se ha llevado a Bestia hasta su poblado, y allí le explica que es capaz de controlar, bueno, pues el tiempo y las fuerzas de la naturaleza. Jean Grey también ha llegado a tierra firme y se dedica a buscar a Scott. Pero hay otro personaje que se encuentra antes con Scott. Se trata de un personaje llamado Diluvio, que, bueno, investigando, pues le retira el visor de los ojos, provoca un rayo óptico y este rayo óptico es divisado por la tribu de Ororo. Así que Bestia sale en dirección del rayo con la esperanza de encontrar a Cíclope. Ahora vemos cómo Cazar, Caos y Lorna llegan a lo que queda de la ciudad de los Nugar y de pronto divisan a los esclavos que están huyendo de la destrucción y aterrizan para hablar con ellos, pero no parecen muy amistosos y Caos tiene que tomar cartas en el asunto. Jean Grey por fin encuentra a Cíclope, que está acompañado de este personaje llamado Diluvio, y Diluvio ataca a Jean Grey. Afortunadamente, entonces llega Hank, aunque también cae derrotado, y Tormenta llega después, pero corre la misma suerte. Después vemos cómo Diluvio provoca un gran aguacero y con este aguacero pues pretende ahogar a los mutantes. Mientras vemos cómo en pleno temporal un barco pesquero rescata al ángel del mar y cuando lo suben a bordo descubrimos que también habían rescatado antes a Avia. Aquí pasamos ya al número 7, que se llama Acto de Fuerza. Al comienzo de este capítulo, los mutantes están a punto de morir ahogados después de que Diluvio, que es un manipulador de energía, pues los haya cubierto de agua. Entonces la chica maravillosa decide volver a usar la telequinesis para hacer que Cíclope, que sigue inconsciente, use su rayo óptico para abrir un boquete. Y bueno, pues lo hace, este boquete libera el agua. Y después en otro lugar vemos cómo Bobby despierta después de descansar, pero su rescatador decide permanecer en la sombra para que no le reconozca. Y es que este rescatador no es otro que Karl Lycos, es decir, Sauron. Mientras, Cazar, Lorna y Caos por fin consiguen hablar con los esclavos que estaban huyendo de la ciudad. Y después vemos cómo Tormenta, Bestia y la chica maravillosa se preguntan cómo podrían detener a alguien tan poderoso como Diluvio, porque al fin y al cabo es una persona, un ser que es capaz de absorber la energía del entorno y usarla para generar más energía. Mientras que ellos siguen pensando en cómo acabar con él, pasamos a un flashback en el que vemos el nacimiento de Diluvio. Él originalmente pues era un bebé albino que fue rechazado por todos en su tribu y un día se encuentra a unos científicos que están estudiando su poblado. El joven Diluvio entonces tiene un ataque de apendicitis y estos científicos se lo llevan a la civilización para operarlo. Y allí conoce al hombre que ha mantenido al poblado de Diluvio aislado de la civilización para convertirlo en un objeto de estudio. Entonces la rabia que siente Diluvio tras esta confesión hace que libere sus poderes por primera vez y a partir de ahí va a comenzar a mejorar y a perfeccionarse hasta llegar a lo que es en la actualidad. Ahora que ya se siente poderoso, pues cree que ha llegado el momento de su venganza y se dispone a acabar con todos los que alguna vez le han agraviado. Entonces los X-Men idean un plan que consiste en que mientras que Tormenta entretiene a Diluvio, la chica maravillosa vuelve a hacer uso de los rayos ópticos de Scott. Diluvio cree estar absorbiendo toda esa energía, pero pronto se da cuenta de que está acumulando demasiada energía y acaba explotando. Y tras el éxito que tiene en esta misión, pues Ororo se despide, vuelve a su poblado, mientras que Scott por fin vuelve en sí. Y después vemos como a bordo del pesquero los pescadores planean vender al Ángel y a Aria a algún circo o a alguien que esté interesado en mutantes. Tras estas últimas aventuras, pues Hank, Scott y Jean regresan a la escuela y al llegar pues se sorprenden al comprobar que toda la mansión está a oscuras y al entrar encuentran a unos intrusos y estos intrusos pues resultan ser los Cuatro Fantásticos. Aquí finalizaría el volumen 7 y comenzaría el 8, que se llama Sombra en las Estrellas. Este capítulo comienza de manera muy sorprendente. Vemos a Jean vestida como si fuera la Bruja Escarlata, vemos a Cíclope con el traje de Mercurio y a la Bestia con la ropa de sapo, mientras que se están enfrentando a un grupo de centinelas. Después volvemos a donde nos habíamos quedado al final del anterior capítulo, con el encuentro entre la Patrulla X y los Cuatro Fantásticos, y mientras Jean Grey decide ponerse su traje, pero solo encuentra disponible su uniforme original, así que se lo pone.
Y después Jean Grey conversa con el profesor Xavier y se da cuenta de que la cabeza del profesor pues no funciona del todo bien. Cae en contradicciones, tiene fallos de memoria. Después Charles Xavier pasa a narrar cómo consiguió acabar con la raza alienígena de los Xenanox y nos cuenta que para ello se aisló del mundo mientras que el cambiante se hacía pasar por él. Y en su retiro, el profesor Xavier consiguió crear una especie de lazo entre las mentes de todos los humanos del planeta, canalizó el poder de esas mentes hacia la chica maravillosa, que a su vez transmitió la energía a Caos, este la transmitió a Cíclope, disparó su rayo al planeta de los Xenanox y de esta manera transmitió a los alienígenas el verdadero significado de la humanidad, algo que la mente de los Xenanox pues no pudo soportar, y esto les obligó a marcharse. Todos estos flashbacks que vamos viendo de vez en cuando, en donde se nos dan explicaciones del pasado, pues lo que están haciendo es resumirnos lo que ocurrió en la serie original, en aquella de los años 60, y es una excusa pues para que el lector moderno pues se vaya enterando de los hechos anteriores. Bien, ahora, ¿por qué cuenta el profesor Xavier todo esto? Pues porque está preocupado, porque él dice que solamente pensó en la raza humana, pero que seguramente ahora los Xenanox están intentando conquistar otro mundo y de alguna manera se siente responsable. Mientras vemos cómo los pescadores venden al Ángel y a Aria a un tal Kruger, y después otra vez volvemos con la Patrulla X y los Cuatro Fantásticos, se disponen a partir para acabar definitivamente con esta raza alienígena. Volvemos a ver a Candy, la amiga de Warren, que vuelve a visitar a la escuela, aunque seguimos sin conocer el motivo. Mientras Cazar, Caos y Lorna, frustrados por no haber encontrado a la Patrulla X en la Tierra Salvaje, pues reciben una señal que se correspondería con la ubicación de Bobby, el hombre de hielo. Se quedan muy sorprendidos de que Bobby también está en la Tierra Salvaje. De vuelta al espacio, los héroes hallan por fin el planeta de los Xenanox y pronto pues comienza una batalla entre los dos bandos. Y mientras que transcurre la lucha, hay una presencia extraña que se apodera de la chica maravillosa y se introduce en ella. La cambia, la convierte en otra cosa, en algo que es, según dice aquí, la personificación viva del poder puro y total. Evidentemente esto nos recuerda mucho pues, a Fénix. Pasamos al capítulo 9, llamado Destino Oscuro, y al comienzo de este capítulo vamos hasta Whisper Hill, que es un lugar que dice que está lleno de secretos y misterios. Hay dos mujeres conversando sobre un peligro inminente, y la más joven lamenta que su lugar en los Cuatro Fantásticos haya sido ocupado por Crystal, y ahí se queda la cosa. Después volvemos al espacio, donde está Jean Grey, todavía poseída por esa fuerza desconocida, y comienza a atacar a sus amigos. Pero resulta que todo es como una especie de sueño, una alucinación que ha tenido Jean Grey, y mientras la raza de los alienígenas pues ha redoblado su asalto y su armada pues ya parece que es demasiado numerosa para poder combatirla. Volvemos a la escuela para jóvenes mutantes, donde Candy vuelve a encontrarse con el profesor Xavier, al que le hace una pregunta muy rara. Le pregunta, ¿cuánto hace que ha leído Hamlet? De nuevo en el espacio, Reed tiene una idea y dirige la nave hacia la base principal de los alienígenas. Y una vez allí deben pelear con una conocida criatura, mientras que el profesor Richards, Ben y la bestia se adentran en el centro del transbordador gravitatorio. El resto de héroes sigue tratando de mantener a raya a la criatura y finalmente logran neutralizarla. Hacía ya mucho que no sabíamos nada de Bobby, que está recuperándose todavía en la cabaña de este hombre que, como sabemos, es Carl Lycos, pero Bobby está amnésico y no lo reconoce. De vuelta en el planeta de los Xenanox, el plan de Reed sigue adelante y consigue hacer una especie de modificación en el núcleo del transbordador. Se suben rápidamente en la nave y huyen momentos antes de que el mundo de los Xenanox sea enviado a otra dimensión. Y en la última página de este capítulo vemos a una niña llamada Ashley Martin que está jugando con sus muñecas cuando de pronto pues aparece un centinela detrás de ella. Aquí comenzaría el capítulo 10, que se titula El hogar está donde está el dolor. Este número comienza con Anfibio, que está buceando en busca de Magneto, que como recordamos pues se lanzó desde la nave de los globos y lo encuentra aún con vida. La acción se traslada entonces a la isla Muir, donde Moira MacTaggert está tratando de encontrar una explicación a lo que le sucedió a Jean Grey mientras que estaba en el espacio con los Cuatro Fantásticos, pero no consigue averiguar nada. Vuelven a la escuela y Cerebro descubre la localización de un nuevo mutante. Entonces vemos la casa donde vive Ashley, que es la niña que vimos al final del anterior número, y descubrimos que esconde algo en el cobertizo. Resulta que el lugar donde Cerebro ha localizado a este nuevo mutante es el pueblo donde nació Hank, así que decide acompañar al profesor en su búsqueda de este nuevo mutante y así pues aprovecha para visitar a sus padres. Mientras tanto en la escuela, Scott y Jean también encuentran otra señal, en este caso la del Ángel, que sigue preso después de que los pescadores lo hayan vendido, y en ese momento reciben una nueva visita de Candy, que ya se pasea por la escuela casi como si viviera allí, pero seguimos sin conocer sus propósitos.
Por lo que respecta a Caos, Lorna y Cazar, pues siguen en la Tierra Salvaje tratando de averiguar el paradero de Bobby, y a continuación vemos cómo Bobby comienza a salir de su amnesia y le dice a Carl Licos que su cara le es familiar. Entonces tenemos un nuevo flashback, en este caso es de Carl, que comienza a recordar lo ocurrido en el número 61 de la colección original, cuando bajo su forma de Sauron se enfrentó a la Patrulla X y cómo después decidió retirarse a una cabaña para dejar de hacer daño. Sin embargo, vemos cómo su amada Tanya consiguió dar con él y para evitar absorber su energía, pues decidió lanzarse al vacío desde un risco para terminar con su sufrimiento, pero la caída no fue tan dañina como había pensado y logró sobrevivir. Y tras bajar por un precipicio, fue a parar nada más y nada menos que a la Tierra Salvaje, donde ahora vive y donde ha encontrado a Bobby. Por su parte, el profesor Charles Xavier y Hank encuentran la casa desde donde les llega la señal del mutante, que es la casa donde vive Ashley, la niña que ya hemos visto. Y al inspeccionar el cobertizo, Hank se encuentra con una sombra que recuerda mucho a un centinela, mientras Scott y Jean, acompañados por Candy, que se ha puesto un traje de Jean, pues salen en busca de Warren y dan con el barco donde se encuentra. Y al entrar en él, pues se encuentran con un grupo de seres deformes que se esfuerzan mucho por proteger una puerta. Entonces Cíclope derriba la puerta con su rayo óptico y al entrar encuentran, bueno, pues lo que parece ser Warren. Pero de nuevo volvemos a la casa de la niña Ashley, que acaba de llegar del colegio, y en ese momento el centinela sale del cobertizo destruyéndolo y ataca al profesor, a Hank y a la propia niña, pero la niña le recrimina su actitud, pues se supone que eran amigos. Sin embargo, el centinela revela que tiene unas órdenes muy claras de su creador, Lawrence Trask, y estas órdenes no son otras que destruir a todos los mutantes. Y así es como se llama el volumen número 11 y último que está incluido en este tomo, Destruir a todos los mutantes. Aquí se nos presenta también otro flashback en donde vemos a Larry Trask y al juez R.C. Chalmers. Larry Trask está dando órdenes a los centinelas de que acaben con todos los mutantes, mientras que el juez trata de detenerlo. Y como Larry pues no cede a sus pretensiones, el juez le arrebata el medallón que lleva en el cuello, y este medallón pues resulta que se lo dio su padre y era un medallón que anulaba y ocultaba su condición de mutante. Larry no sabía que él mismo era un mutante, no puede creerlo de hecho. Entonces, bueno, pues al no tener el medallón, su condición de mutante queda expuesta y un centinela lo agarra con su mano y también está dispuesto a matarlo. Pasamos ahora a ver el estado de los centinelas, que están completamente destruidos. Sin embargo, los miembros dispersos de 5 centinelas pues empiezan a moverse y a unirse, dando vida a un nuevo centinela. Y parece ser que este nuevo centinela es el que ahora está atacando al profesor y a Hank, siguiendo esta última orden de destrucción que le dio Larry Trask. Por fin el centinela obedece a la niña, con la que, bueno, supuestamente había forjado una especie de amistad después de que le ayudara a esconderse en el cobertizo, y volvemos otra vez al barco, y descubrimos que no es a Warren a quien han encontrado, sino a su amiga Avia. Y al intentar escapar con ella se encuentran con Kruger y con estos seres deformes que están en su servicio. Mientras tanto, vemos también como Anfibio encuentra la cabaña donde viven Bobby y Carl, y bueno, pues le parece un buen lugar para que Magneto se mude a vivir allí, ya que actualmente está escondido en una cueva. Y en esa cueva Magneto comienza a recuperar poco a poco su poder después de haber estado pues prácticamente al borde de la muerte. En casa de Ashley, mientras tanto, el profesor y Hank siguen comprobando que el centinela responde a las órdenes de la niña y en este momento pues llega su madre del trabajo. Y en el barco, que se llama Teratos, los mutantes le piden explicaciones a Kruger sobre el paradero del ángel y Kruger, al ver a Candy con el traje de la chica maravillosa, pues la confunde con ella. En un momento dado, harto de estas preguntas que le están haciendo los mutantes, Kruger hace uso de sus poderes y hace que se desvanezcan. Y después se dirige a la radio y le comunica a la Mole que tiene más hombres X, que tiene más mutantes en su poder por si quiere comprarlos. Y bueno, pues la Mole le dice que sí. Descubrimos que es también él quien ha comprado al ángel y ahora está dispuesto también a comprar a la chica maravillosa, a Candy y a Scott. De vuelta a la casa de la pequeña Ashley, bueno, pues el centinela explica que volvió a cobrar vida después de ensamblar los fragmentos de 5 centinelas destruidos, como hemos visto, y al localizar la existencia de una mutante, de esta niña, pues se dirigió a su casa con la intención de destruirla. Sin embargo, pues al no estar completamente funcional, la eliminación de la mutante no se llevó a cabo, y de nuevo el centinela parece recordar su misión y vuelve a atacar otra vez a los mutantes, pero las palabras de Ashley, recriminándole su actitud, hace que el centinela pues acabe autodestruyéndose. Y en ese momento vemos también cómo los poderes mutantes de Ashley comienzan a hacerse evidentes. Otra vez volvemos a la Tierra Salvaje y vemos que Bobby y Carl Licos han sido atacados.
Y cuando Bobby agarra a Carl del brazo, este comienza a absorber de manera involuntaria su energía y se convierte una vez más en Sauron. Y con esto acabaría este primer tomo. Lo que tenemos a continuación son unas páginas con las tintas de algunas de las páginas de los cómics originales. Aquí, por ejemplo, tenemos una página del número 2. Vamos a buscar la coloreada para compararla. Aquí tenemos otra página, en este caso del número 3. Vamos a compararla también con la versión coloreada. Aquí tenemos la portada del número 5. Esta es la portada del número 6. Y finalmente aquí tenemos una página del número 7. Y bueno, pues este ha sido el repaso por este primer tomo de Patrulla X, Los Años Perdidos. Según dice aquí, es una edición limitada de 1500 ejemplares. Este sería el 1192. Y bueno, pues como veis es una edición en rústica, con solapas y bastante manejable. Creo que la anterior edición de estas aventuras habían salido en un tomo único, que bueno, pues es bastante más complicado de manejar a la hora de leer, y me parece que esta otra opción pues está mucho mejor. Y nada, pues poco más, que cuando salga el segundo tomo también le echaremos un vistazo en el canal. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que si es así podéis dejar vuestro like, vuestros comentarios, os podéis suscribir y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.